Primero de abril. Hoy celebramos a San Hugo de Grenoble. San Hugo quiere decir inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de San Hugo. Los demás famosos son Hugo Abad de Cluny y San Hugo Obispo, quien hoy vamos a hablar. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre era Olión, que se había casado 2 veces. Al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió en el convento a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que su hijo ya era obispo, le aplicara los últimos santos sacramentos y le ayudara a morir bien. A los 28 años este santo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y tan agradable en trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá, en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más adaptado para poner en orden esta diócesis era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar sacerdote porque era laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la orden sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII se lo llevara como obispo. En Roma el pontífice recibió muy amablemente a Hugo. Le consultó acerca de 2 cosas que más le preocupaban: su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de malos pensamientos que lo azotaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó de obispo al joven Hugo, tan solo de 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará el cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le aceptará la renuncia. Al llegar a Grenoble, encontró que la situación de su diócesis era desastrosa y quedó aterrado entre los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagaba más dinero, la simonía, que se llama este pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente estos abusos, y aunque se echó en contra la enemistad de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y enseñando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos, desde que Hugo era obispo. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que les concediera un sitio donde fundar un convento de tan gran rigidez, pues los que querían eran hacerse santos y la base era la oración, el silencio, los ayunos, estudio y meditación. El santo obispo les dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras desérticas y apartadas, fue donde fundaron la orden de los cartujos, donde el silencio es perpetuo y habla el domingo de Pascua, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. En adelante San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida. Y cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones.
A veces se retiraba de su diócesis para dedicarse en el convento a orar, a meditar y a hacer penitencia en medio de aquel gran silencio, donde, según sus propias palabras, nadie habla si no es para cosas extremadamente graves, y las demás se lo comunican por señas con una seriedad y un respeto tan grandes que mueven admiración. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo. Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor de Dios. Y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían sus enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían digerir unos alimentos, el dolor de cabeza continuo por más de 40 años que no lo sabía sino su médico y su director espiritual, el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas lo rodearon toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno, pero ni Gregorio VII, ni Urbano, ni Pascual, ni Inocencio quisieron aceptarle su renuncia porque sabían que era un gran apóstol. Era un gran orador y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros exclamaba, asustado, «Yo creo que eso no es así». Y no aceptaba quejas contra nadie si no estaban muy bien acostumbrados. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo a un hombre, «Padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado?» Y él respondió, «El Señor Dios encuentra manchas hasta en sus propios ángeles, y yo quiero decirle como el salmista, Señor, perdóname, aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo». Este santo murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril del año 1132. El Papa Inocencio lo declaró santo 2 años después de su muerte. Antes de morir perdió la memoria y lo único que recordaban eran los salmos y el Padre Nuestro. Hoy pidamos a San Hugo, principalmente para que llevemos la enfermedad como Él nos ha dado enseñanza, a soportar las enfermedades y los malos pensamientos, a entregar y orar primeramente a Dios. San Hugo, ruega por nosotros.